La única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Este aforismo nos introduce directamente en un planteo ético. Y es preciso, cuando nos referimos a lo ético, no abordarlo desde la moral. Lacan, en el Seminario 7, La ética del psicoanálisis, dice lo siguiente: únicamente podemos ser culpables de haber cedido en el deseo. Freud, en la primera nota al pie de página del capítulo 8 del malestar en la cultura, dice que la conciencia moral nos vuelve a todos cobardes. Y me interesa que nos centremos en el valor paradojal que ya Freud introduce allí, porque no es lo mismo la ética que la moral. Recordemos que para Freud la culpa indicaba precisamente una tensión entre el yo y el superyo, ya sea en una vertiente consciente o inconsciente, cuando se refería a una continuación inconsciente de la moral. ¿Se acuerdan? Es interesante pensar de qué se trata eso que Freud ubicó como sentimiento inconsciente. Si retomamos la idea de que el afecto siempre es dislocado y en ese sentido obedece a un enlace falso respecto de la representación, lo que eso quiere decir es que se presenta como algo que el sujeto no reconoce, es decir, algo que se siente, pero que no se sabe su procedencia. En el yo y el ello, Freud ubica que se trata de un concepto problemático, ¿no? Porque el sentimiento de culpa suele ser normalmente inconsciente. Y esto es lo que despista, ¿no? Desorienta pensar a qué se refiere un sentimiento inconsciente. A lo que Freud apuntaba en ese punto es precisamente a establecer la relación con aquella reacción terapéutica negativa que Freud asociaba a una de las resistencias precisamente que se le imponían en el análisis, ubicando a este sentimiento inconsciente de culpa en el lugar del obstáculo a la curación. En este punto podríamos decir que nos interesa destacar el factor, por así decir, moral de un sentimiento de culpa que encuentra una satisfacción, esto es en los términos freudianos, ¿no?, en la enfermedad, ¿no? Es decir, en ese no querer renunciar al castigo, podríamos decir, del padecimiento. Entonces, es en ese punto donde la moral se enlaza a la culpa y al padecimiento. Ahora bien, ese sentimiento de culpa del que hablaba Freud es mudo para el enfermo, es decir, no se manifiesta como esa otra tensión entre el superyo y el yo que hace que de algún modo el yo escuche esas voces recriminatorias y en todo caso establezca una especie de pelea feroz con esos mandatos del superyo. Justamente lo que Freud establece es que en ese sentimiento inconsciente se muestra esa cara masoquista del yo, que es la que se sostiene en ese sentirse enfermo por parte del paciente. Entonces, solamente su exteriorización va a ser por la vía de la resistencia a la curación, ¿no? Y por eso Freud decía que era justamente lo más difícil de reducir, porque ese sentimiento de culpa era mudo, no como la culpa que habita en la tensión entre el yo y el superyo, pero en su cara consciente. Y entonces, lo difícil, digamos, de operar con esa culpa inconsciente es precisamente que sea muda. Freud entonces destacó que esa culpa era preexistente al acto prohibido cometido, podríamos decir, ¿no? Esto hace que pensemos cuál es la relación entre la falta, el deseo y la culpa. Porque es precisamente la falta la que proviene de la conciencia de culpa, no al revés, ¿no? Como podría creerse desde el sentido común. Un poco más adelante, Freud va a introducir la noción de que este sentimiento inconsciente de culpa va a ser un antecedente que señala precisamente esto, ¿no?, de que la culpa preexiste a la falta.
que la falta se enlaza a esa culpa que siempre es anterior. Cuando digo anterior me refiero a los términos lógicos de una anterioridad, ¿no? Por supuesto, como algo primario, estructural y estructurante, podríamos decir. En el problema económico del masoquismo se va a referir a ese sentimiento inconsciente de culpa para la cura, y es allí donde entonces va a relacionar el padecimiento con el masoquismo, ¿no? Y allí entonces enlaza la conciencia moral y la moral, diciendo que ambas nacen específicamente de la desexualización del complejo de Edipo. Es por eso que, mediante el masoquismo moral, Freud va a decir que la moral quedaba resexualizada, ¿sí? Clínicamente se puede constatar, digamos, esto, ya que el neurótico es siempre culpable, ¿no? Pero el punto es que es culpable de gozar y de existir, podríamos decir, ¿no? Y esto es lo que Freud designó como culpabilidad inconsciente. Podemos pensar entonces que si lo que la culpa inconsciente expresa es una forma sustitutiva de una satisfacción pulsional, que en tanto sea muda, digamos, vale que nos interroguemos sobre el qué hacer con esa culpa en el análisis, ¿no? Es decir, ¿de qué se va a tratar la culpa que los pacientes traen tan aquejados al consultorio? Pensemos que desculpabilizar sería esquivar el encuentro, ¿no? Con ese modo particular de goce. No desculpabilizar está un poco más lejos de culpabilizar, ¿no? Se trata de poder habilitar tal vez una vía media de acceso a la posición del sujeto frente a su división, entre otras cosas. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis, en la clase de las paradojas del deseo, Lacan nos propone este aforismo con el que iniciamos, ¿no? De la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. Aquello de lo cual el sujeto, podríamos decir, se siente efectivamente culpable cuando tiene culpa, ¿no? Cuando tiene culpa y eso es de un modo aceptable o no para quien dirige la conciencia, es siempre una raíz que indica que se cedió en el deseo. Esto es lo que va a decir Lacan, ¿no? Cuando tiene culpa, de modo aceptable o no para el director de conciencia, es siempre su raíz, en su raíz, de haber cedido en su deseo. Es una afirmación muy fuerte, ¿no? Porque en este sentido hay una diferencia respecto al planteo freudiano. Freud asociaba el sentimiento inconsciente de culpa con una necesidad masoquista del yo, ¿no? La necesidad de castigo. Y le daba a la culpa un estatuto inconsciente, pero cuya procedencia queda siempre anclada, podríamos decir, en el complejo de Edipo, ¿no? Aunque manifestara como una continuación inconsciente de la moral, una hipermoral, ¿no? En donde el paciente no se sentía culpable, sino enfermo. Pero Lacan destaca, pareciera exactamente lo contrario. Es decir, que no se trata de hacer las cosas de manera esperable, correcta o al servicio del bien, ¿no? Incluso dice que sucede todo lo contrario. Y este es un punto muy importante para los analistas, porque nosotros no ofertamos el bien. No se trata de eso. Los sujetos no van a encontrar el mayor bien si se analizan. Entonces, tratemos de avanzar un poco. ¿De qué deseo se trata ese ante el cual Lacan nos advierte no ceder? ¿Se trata del deseo fantasmático? ¿Se trata de un anhelo más condescendiente con el super yo o con el yo? No parece tratarse de esto. Más bien podríamos decir que la culpa va a ser un señuelo, ¿no? Va a ser un señuelo del deseo. Algo así como, dime de qué te culpas y te diré tu posición deseante. Es en el seminario de la ética donde Lacan va a diferenciar el bien del deseo, ¿no? No el bien del mal, el bien del deseo.
Va a utilizar la metáfora incluso del juicio final en la que tendremos que responder a la pregunta: ¿ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo habita? Entonces, vuelvo a la pregunta respecto de qué deseo se trata. Porque la relación del sujeto con el deseo se establece siempre en un orden enigmático, es decir, como un ¿qué voy? ¿Qué me quiere? Esto quiere decir que no tiene una respuesta. Es decir, que responde a esa cuestión de que el deseo está articulado, pero no es articulable. ¿No? No es que puede articularse a algo en particular, está articulado. Precisamente porque desear no es lo mismo que querer. Y tampoco se trata de algo que pueda responderse en tanto voluntad, ¿no? Tampoco responde a la voluntad. Entonces podemos decir que el no ceder en su deseo, como posición ética, va a hacer referencia al deseo tomado por la vía, por la función de la causa, ¿no? Autores como Spinoza, por ejemplo, para quien el deseo es la esencia del hombre, no consideran del mismo modo esta cuestión que como lo hacen los planteos kantianos o aristotélicos. Incluso la idea de un pecado original, ¿no? Asignado por la culpa, la vergüenza y el castigo. Esto que forma parte de los mandamientos de una moral instituida por la religión y el pecado, que queda circunscripto al mito del pecado original. Entonces, volvamos a esta cuestión del deseo. El deseo es esa marca de lo inadecuado por excelencia, ¿no? El deseo es la marca del pecado, podríamos decir. Pero ese pecado es precisamente lo que no hace relación. Es marca original en la cual el deseo no se ajusta al objeto, por ejemplo. Y ese punto para Lacan es estructural. La culpa, por lo general, le pone un límite al deseo, ¿no? Lo vuelve condenado, prohibido. Es en ese sentido, digamos, que Lacan lo va a señalar, ¿no? En tanto, la culpa, al tiempo que señala precisamente al deseo, marca su escondite. Precisamente es en el orden de cierta imposibilidad para reconocernos y sostenernos en el deseo. En eso que podría llamarse nuestro deseo, ¿no? Que el deseo que nos habita, pero nos habita sin que nosotros podamos volverlo propio, ¿no? Sin poder decir yo deseo, este es mi deseo. Decía Hegel, el espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Y en los términos de Freud, ¿no? Allí donde eso era yo debo advenir, si tomamos esto como el sujeto, digamos, como ese advenimiento de cierto imposible de decir, imposible de reconocer, de localizar, ese es el punto que marca una ética para el psicoanálisis. Es a ese lugar al que el sujeto adviene. ¿Has actuado en conformidad con el deseo que te habita? Esta pregunta no se trata de cualquier deseo, sino de la constitución del deseo como tal. ¿Qué otra cosa soporta el sujeto más que su división subjetiva? Ese desgarro, ¿no? Del que habla Hegel. Pero ahora, tomado bajo la lectura que podemos hacer con Lacan, en tanto que ceder no significa otra cosa que no asumir esa posición de falta. Pero de falta en tanto no colmable, ¿sí? Al servicio de la causa del deseo, en contraposición con un imperativo de la moral. Como psicoanalistas no orientamos la cura en dirección del soberano bien, ni hacia virtuosismos de ninguna clase. Tampoco garantizamos la felicidad ni la libertad. Muchísimo menos hacia la idea de un autoconocimiento. Ni seguimos el camino de extinguir las pasiones ni su domesticación.
Es en este sentido que nuestra apuesta es orientar la cura hacia la caída de todo amo. No reforzamos al yo, ni garantizamos su orden. Es en este sentido, ¿no?, que Lacan subvierte en este punto la ética. Precisamente porque el orden del soberano bien, solidario de su falsa contrapartida sadiana, es lo que iría precisamente en contra del deseo.